Es con suma alegría y regocijo que nos congregamos hoy en la casa del Señor para celebrar la Eucaristía. En esta ocasión, la gran fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y al celebrarlo, nos unimos con la Iglesia Universal y le pedimos al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos celebrar estos misterios dignamente. Una de las cosas que tenemos que recordar es que estamos ante la solemnísima fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Solemnísima no tanto por el esplendor de la fiesta en sí misma, que ya es bastante, sino por la profunda enseñanza y por la vivencia que conlleva reconocer a Jesucristo. Reconocerlo dónde y cómo. Reconocerlo en la Eucaristía, presencia real de Cristo vivo en la Eucaristía. Y reconocerlo en la comunión con el prójimo. Porque comulgar, la comunión con Cristo, supone, yo diría exige, la común unión con el resto de los hermanos. Porque no se podría celebrar dignamente la Eucaristía si no estamos en cumplimiento del mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti como obra maestra de la creación, y así como te amas a ti, estás llamado, invitado a amar al otro. Esta solemnidad no está tanto en la forma, sino en el contenido mismo de la fiesta. La adoración que nos pide el Señor no es una fórmula litúrgica, sino una respuesta imperativa. Eso lo veremos en el Evangelio. Cuando le presentan la situación apremiante, no tienen que comer. Y Jesús en la solución dice: denle ustedes de comer. Cuanto más se pone de manifiesto el misterio eucarístico, más se nos remite a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en el hermano. Es como si nos dijera: come tú primero, come tú bien, que quedes satisfecho, para que entonces estés apto, disponible y con alegría puedas darle también de comer al otro. Y esas son palabras mayores. El Señor te está pidiendo que te alimentes tú primero y que te alimentes bien del cuerpo y la sangre de Cristo, para que te parezcas a aquel de quien te alimentas. Y luego, alimentado en Cristo, con Cristo, por Cristo, entonces también estás apto para ir a alimentar a otros, a imantar la vida de otros y traerlos ante la presencia del amor de Dios. Veamos eso en la liturgia de la palabra que se nos ha dado. La primera lectura fue tomada del libro del Génesis en el capítulo 14, versos 18 al 20. ¿Cuál es el marco de esa lectura? Es el contexto del relato de la victoria de Abraham contra los reyes poderosos y encuentro con la figura misteriosa y simbólica del sacerdote Melquisedec. Eso es lo que vamos a ver en esa primera lectura de hoy. Primera figura, Melquisedec. ¿Quién es? Sacerdote del Dios Altísimo. El primero en ofrecer pan y vino. A su vez, bendice a Abraham y bendice a Dios. Esa reflexión puede dirigirse, si queremos, en tres direcciones. En primer lugar, la figura misma de este misterioso personaje. ¿Qué significa la palabra Melquisedec? Realmente significa rey de justicia. Y se le presenta como el rey de Salem, como sacerdote del Altísimo. Salem, todos sabemos, significa paz y forma parte del nombre Jerusalén. Igualmente se afirma de él que es sacerdote del Dios Altísimo, y eso categóricamente. Es sorprendente que este personaje aparece, ejecuta sus pocas acciones, dice sus pocas frases, y asimismo, como aparece, desaparece. La fuerza simbólica de esta figura la ha desarrollado de una manera
original el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 7 específicamente. En un segundo lugar, podemos ver los elementos que ofrece al Dios Altísimo: pan y vino. Es el primero y es una prefiguración. Esta ofrenda, con fuerte sentido simbólico, evoca por una parte el culto y por otra parte los alimentos básicos. El culto al Dios Altísimo prefigura el pan y el vino que Cristo luego utilizará para decir: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, a la vez que está hablando de lo que la gente comía regularmente: pan y vino. Es interesante esa evocación porque ya nos coloca en camino de salvación. En tercer lugar, las palabras de bendición a Dios y a Abraham. La bendición dirigida a Dios es el reconocimiento de su grandeza, de su bondad, de su poder, de su misericordia. Y la dirigida a Abraham es la consolidación de la que ya había recibido de Dios en el momento de su vocación. Todos los rasgos narrativos están cargados de un sentido simbólico que nos ayuda para la comprensión de la Eucaristía. Entonces, la primera lectura se reviste de un carácter particular. Luego, ¿qué se añade? Un segundo punto de esa misma lectura: el reconocimiento de gratitud de Abraham, que le ofrece a Dios sus primicias. Como agradecimiento a todo lo que Dios le dio para poder tener lo que tiene, Él le va a ofrecer lo primero y lo mejor. Porque siempre el de menos rango va a ofrecer al de más rango ese diezmo. Y Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía. Pero hay que apuntar algo: Abraham también se estaba dando a sí mismo, y ese es su mayor diezmo, porque desde el momento en que Dios le dijo: sal de tu tierra, ve donde te mostraré, Abraham se donó completo en la aventura de la fe, que más tarde le va a conceder el ser llamado Padre de la Fe. Tenemos también una segunda lectura, que es de la primera carta de los Corintios en el capítulo 11, versos 23 al 26. Y el marco de esta lectura, ¿cuál es? Es la respuesta de Pablo a los problemas surgidos en la celebración del ágape fraterno que precedía a la celebración de la Eucaristía. Ese famoso ágape tuvo muchos problemas en diversos momentos de la historia. Como que la caridad no era tan marcada, ni el amor al otro empezó a ser tan fácil como ellos pensaban. Como que los debates y los combates por la repartición, quién tenía más, quién tenía menos, quién merecía más, quién merecía menos, se les fue haciendo costumbre. Y Pablo los va a llamar a capítulos. ¿Cómo lo va a hacer Pablo? La iglesia vive la presencia de Jesús a través de un gesto que procede del mismo Maestro. Y entonces Pablo dice: yo he recibido una tradición. Fíjate, yo he recibido, no dice yo inventé, o yo compré, o soy el dueño de, o yo administro, no. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. ¿Cuál es esa tradición? Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó un pan en sus santas y venerables manos. Las palabras utilizadas por Pablo reflejan la convicción de que la celebración eucarística arranca del mismo Jesús. No es invención de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, ni de la iglesia. Son palabras de labios de Jesús, acompañado con gestos y ritos de la persona de Jesús, y que han sido transmitidas fielmente, y que Pablo pretende que fielmente sigan de generación en generación. Jesús mismo, en la última cena, realizó signos y pronunció palabras que los primeros cristianos, procedidos por los apóstoles y los presbíteros, reiteran constantemente. Con ello seguían el mandato del Maestro. No es un rito que las iglesias descubren más tarde,
aunque ciertamente para la formulación exacta intervino la experiencia iluminada y asistida del Espíritu. Los creyentes de todos los tiempos pueden celebrar la Eucaristía seguros de estar reproduciendo un gesto del propio Jesús. Las palabras tratan de explicar el contenido misterioso del pan y del vino. Ciertamente siempre estaremos ante un misterio desbordante. El pan y el vino son el mismo Jesús personalmente. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta es la nueva alianza sellada por mi sangre. Jesús dijo en realidad, esto soy yo mismo transformado, presencializado en el pan y en el vino. En adelante, cuando los creyentes celebren su memoria, en el sacramento habrán de participar de la gozosa experiencia de encontrarse personalmente con Él. Unas palabras que encontramos en el Dadidaje explicarán adecuadamente este pensamiento. Lo mismo que los granos que estaban dispersos por los montes han sido reunidos en este pan, así, Señor, reúne a tu pueblo, que ahora participa en la comunión de este pan, en tu reino. Si la alianza que se estableció en el tiempo de las figuras expresaba ya una viva comunión entre los pactantes, de la misma manera, y la sangre era el signo visible de esta alianza, cuanto más la nueva alianza, sellada con una sangre mejor y de más valor como es la de Jesús. La participación en la misma sangre nos hermana a todos, nos iguala y rompe todo tipo de barreras económicas, sociales o culturales. Todos recibimos la misma donación. Por lo tanto, todos recibimos la misma invitación y todos tenemos la misma responsabilidad. Sean santos como nuestro Padre del Cielo es santo. Hoy, en la fiesta del Corpus Christi, tenemos un evangelio particular. Este evangelio también tiene un marco. Fue tomado según San Lucas en el capítulo 9, 11b al 17. Fíjense que la fiesta sigue un contexto. Durante este ciclo C de lecturas estamos leyendo al evangelio según San Lucas. Como este relato que vamos a ver ahora aparece en los 4 evangelistas, cada tiempo litúrgico lo toma del evangelio que se lee durante ese ciclo de lecturas. Otra vez, en el ciclo C se lee siempre a San Lucas. Pertenece a la última etapa del ministerio de Jesús en Galilea. Ya está recogiendo sus bártulos para irse a Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Jesús ha estado predicando con poder parece que mucho tiempo. Que están en descampado, fuera de cualquier ciudad, lejos de las aldeas parece. Y que llega un momento en que Jesús mismo nota que algo anda mal. Y son los apóstoles quienes vienen a decirle a Jesús, oye, despide a esta gente, ya es muy tarde, no tienen que comer. Lo que es interesante, importante, lo que realmente es un reto, es la frase de Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Detente. Hay un problema. No tienen que comer. Hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución de los apóstoles? Fácil. Que ellos resuelvan su problema. No es mi asunto. Yo no tengo que resolverlo. Me doy cuenta que algo hasta está mal, pero no está en mis manos. No me toca a mí. Despídelos y que cada uno de ellos resuelva como pueda. Si es que puede, claro está. Esa frase también habría que añadirla. Esa es la respuesta o la solución que dan los apóstoles, los discípulos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No, denle ustedes mismos de comer. O sea, ya ustedes han sido alimentados con la palabra de Dios. Ustedes han visto los signos que Jesús es capaz de hacer.
le han seguido. Y ese seguimiento ha sido de bendición. Y en el futuro les tocará a ustedes darle de comer, porque sin decirlo Jesús diría, yo me voy al Padre y me tengo que ir, y les conviene que me vaya, inclusive va a añadir en algún momento. Denle ustedes de comer con sus recursos, con sus capacidades, con lo mucho o lo poco que tengan. Solo tenemos un par de peces y un par de panes, no nos da para más. Pues con eso, a ver cómo le hacemos. Ahí tienes una reflexión para el resto de tu vida. Por lo general, buscamos salidas airosas, prácticas, inmediatas y a favor de nosotros. Dios quiere una solución salvífica, de santidad y en favor del otro. Siempre primero en favor del otro. Denle ustedes mismos de comer. El lugar en el que están, no lo dice con todas las palabras, pero es un desierto. Como Moisés estaba con el pueblo en el desierto. Y en el desierto Moisés le dio el maná, pan del cielo. Ahora tenemos a Jesús con su iglesia a punto de nacer, que la llevó al desierto en una forma de hablar. Y la lleva al desierto para colocar a los apóstoles en la misma condición que estaba Moisés. Denle ustedes de comer. ¿Fue Moisés quien le dio pan del cielo? No, fue mi Padre el que les dio pan del cielo. ¿Son los discípulos quienes le van a dar de comer a esa gente? No, ellos van a hacer la repartición. Es Jesús. Es Dios con su santa bendición. Es la multiplicación de los bienes, de gracia tras gracia. Es la multiplicación de la fe. Es la capacidad increíble, impresionante del Cristo Dios para solucionar los problemas reales de la humanidad. En el denle ustedes de comer, Cristo les dijo, hermanos, es que la salvación es en forma de cruz. Es que tiene dos lados. Un palo alto de la tierra al cielo, del suelo al cielo, para que el hombre en el suelo del pecado y de la miseria se comunique con Dios y Dios lo eleve. Pero en la elevación pronto se va a encontrar con otro palo. Y este está de manera horizontal, señalando a ambos lados, donde quiera que haya un hermano. Porque es Dios diciéndote, tienes que subir a Dios, pero no puedes subir solo. Cierto que la salvación es individual, cierto, pero no anula esa idea, el mandamiento principal. Sigues siendo responsable de tu hermano y algo tienes que hacer por él de alguna manera para ayudar a que tu hermano también se salve. Entonces prefigura en aquel desierto la Eucaristía. Moisés les dio pan del cielo, los alimentó durante el desierto y los ayudó a entrar a la tierra prometida. Cristo viene a darse a sí mismo como comida, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para alimentarla a la iglesia en todos sus desiertos si quieres, y llevarlos esta vez no a una tierra de promisión que emana leche y miel, para llevarlos a la vida eterna, a la promesa de la vida eterna. Jesús se presenta no como el nuevo Moisés, aunque podríamos decirlo, como el verdadero Dios, como aquel a quien ya Juan había señalado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y viene a cumplir en todo, con todos los títulos mesiánicos que ostentaba. Era el hijo de David, el capaz de sentir compasión. Y así podríamos ir uno a uno por todos sus títulos mesiánicos. Lucas ha logrado una escena dramática significativa. Hay que dirigir la mirada en tres direcciones si quieres. La primera,
a la multiplicación, a la multitud, que necesita urgentemente una solución. Tienen hambre y ese hambre no puede esperar. Tienen que darle de comer o pueden desfallecer. La segunda, a los apóstoles, que ofrecen una sensata solución básica, práctica, pero no real. Desde un punto de vista, el suyo nada más y su bienestar, el otro que ree. La tercera, a Jesús, que como siempre escucha, pero actúa a su estilo y según su talante y la realidad de su misión. Jesús invita a los apóstoles a que adopten una actitud singular que no alcanzan a comprender. Y Jesús, como siempre, actúa más allá de lo verosímil, de lo ordinariamente establecido, y rompe el molde a favor de los necesitados, a favor de los hombres, porque es el enviado de la bondad y la compasión de su Padre. Realizará un significado grande, hermoso milagro de amor. Es un anticipo de la oferta del pan de la Eucaristía. Lucas sabe la práctica de la iglesia de su tiempo, que entiende que la participación en el banquete eucarístico viene precedido del ágape, banquete fraterno. Empuja a la koinonía, compartir los bienes materiales porque se comparten los bienes espirituales. La escuela jonaica ha llevado este sentido muy lejos, donde se desentraña todo el valor simbólico y teológico de la multiplicación de los panes. Los discípulos de Jesús tenemos la misión de hacer del banquete eucarístico y de la presencia real de Jesús en la Eucaristía un compromiso de hacer visible y creíble la koinonía cristiana, la comunidad de fe, la iglesia verdadera. La multiplicación de los panes, todos sabemos, es símbolo de la Eucaristía. Podemos decir, en una forma de hablar, que este signo de la multiplicación de los panes ha de ser entendido desde su significado simbólico y dentro del marco de la comensalía abierta que Jesús en su vida terrena había practicado, es decir, que comían con él todo tipo de gentes, pecadores, personas marginadas, que eran muchos en su tiempo, o personas de bien, según fuera el caso. Una mesa austera, pero a la vez grande y abierta. La significación simbólica queda grande para cualquier mente pequeña, porque esa significación simbólica queda expresada de una manera adecuada en los gestos de Jesús sobre el pan que anticipa y evoca los gestos de la última cena. Los signos tratan de hacer creíble y fiable la obra y mensaje de Jesús. Son un punto de partida para entrar en la fe, o se pide la fe para que pueda realizarse el signo. Fe y signo van siempre irrevocablemente unidos y se apoyan mutuamente, predominando la actitud de fe a cuyo servicio está el signo. Hoy como ayer, es necesario dar signos convincentes de la fe que proclamamos. Es necesario encontrar en la participación eucarística la apertura a todos, la solidaridad comprometida. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo esperan que la iglesia verdadera fortalezca esos signos convenientemente y merecen de ti y de mí el mejor ejemplo posible. Que estemos disponibles para el encuentro personal entre Abraham y Melquisedec y que el uno al otro se muestren generosidad. Siempre en el encuentro con el hermano tiene que prevalecer el respeto y la generosidad. Que podamos ver los signos eucarísticos en la iglesia verdadera y tengamos hambre de participar de ese pan que es alimento para el alma, sanación del alma, que es comida de salvación, bebida de salvación y que contiene también promesa de vida eterna.
Que todo el amor de Dios venga sobre nosotros como de Él lo esperamos. Y que tengamos ganas reales de estar siempre con Jesús, de la mano de Jesús, caminando con Jesús hacia la patria celestial.